Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. Teniendo en cuenta la lectura de Romanos, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 29, tenemos que decir que en este pasaje bíblico se expresa un anuncio, se expresa un panorama de cómo es el pueblo de Israel, de cómo es y qué relación tiene Israel con Dios y en qué condición desde la llegada del Señor Jesucristo Israel ahora tiene con Dios. ¿Qué condición Israel tiene ahora como pueblo, como nación? Y en este nuevo panorama se promulga por medio de Pablo en este capítulo que la llegada del Mesías vino por este pueblo, que la salvación vino por este pueblo, el pueblo de Israel. Pablo desea que el pueblo de Israel se acerque a Dios, porque él cree, o en su corazón hay tristeza debido a que el pueblo de Israel está lejos de Dios. Pablo reconoce que es el pueblo de la promesa, que es el pueblo del pacto, que es el pueblo escogido por Dios como su pueblo amado. No todos, dice él, no todos son hijos de Dios, pero los que vienen por elección de Dios, esos son hijos de Dios. Dios escogió a los patriarcas, a los iniciales, Isaac, Jacob, Abraham. Escogió a estos hombres para que por medio de ellos se pudiera llevar el mensaje y pudiera llegar esa salvación que tanto anhelaba el pueblo, el Mesías, el ungido de Dios, nuestro Señor de Jesucristo. Pero leamos un poquito el versículo nuevamente, el versículo 5 y el versículo 9 de Romanos 9, que dice así, del versículo 5 al 6. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos judíos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, aquí lo que quiere explicarnos estos dos versículos, que son versículos claves en este pasaje bíblico, es que los hijos de Dios vienen por la promesa. ¿Y qué significa esto? Vienen por los escogidos de Dios. Y puede ser que para nosotros o para el pensamiento humano, el razonamiento humano, y para la ley no sea lo justo, pero aquí nos habla de la misericordia de Dios, que Dios eligió a unos y apartó a otros por su misericordia, y por eso habla del pueblo de Israel. Si nosotros vamos a mirar ese linaje, esa elección que Dios hizo a partir del Padre en la fe, según lo que se expresa en la palabra de Dios, vamos a ver que Él escogió entre Isaac o Ismael, sabiendo que Ismael era el hijo de la esclava que nació primero y que por ende tendría el derecho a ser el primogénito, y que Isaac, que sí fue hijo de Sarai o Sara, el hijo por el cual Dios prometió la venida, prometió la descendencia por Isaac, no por Ismael, a pesar de que Ismael era el primogénito.
Pero también, si leemos el versículo 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Como les dije, para el razonamiento humano podría ser que Ismael era el elegido, el primogénito, pero por la misericordia de Dios, Dios escogió a Isaac, además porque era el hijo de la promesa de Sara, porque Dios prometió a Abraham que era por medio de la descendencia con Sara, no con la esclava, sino con Sara. Y esto también nos enseña a nosotros personalmente en nuestras vidas. Abraham y Sara quisieron, a pesar de que sabían de la promesa, a pesar de que sabían de que era por medio de Sara que vendría descendencia, ellos creyeron, pero también quisieron hacer las cosas a su modo para obtener un resultado, el mismo resultado que ellos creyeron que era la promesa. Por eso Sara le dice a Abraham que tomara a la esclava por mujer para poder tener descendencia que fuera de él. Nosotros a veces queremos que las promesas de Dios, aquello que tanto usted ha perseguido, que tanto usted ha orado, a veces creemos que es por nuestros medios, que es por nuestra inteligencia que se va a dar las cosas de Dios, que se va a dar la promesa, que se va a dar la bendición. Pero no esperamos, no tenemos paciencia. Y esto fue lo que pasó con Abraham y pasó con Sara. Pero sabemos que Dios antes tiene paciencia con nosotros, a pesar de nuestros afanes, a pesar de nuestra terquedad. Dios ha tenido paciencia y sobre todo misericordia. Porque también de la misma manera, Dios escogió a Jacob en vez de Esaú. Y en esto también el capítulo 9 de Romanos nos expresa. Escogió a Jacob y no a Esaú. Versículo 12 al 15 dice así: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y nuevamente se repite, en vez de ser Esaú el mayor, el primogénito, recordemos que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Esto quiere decir que Esaú despreció la primogenitura y que fue Jacob el que recibió la bendición de parte del Padre, ¿sí? De parte de Isaac, que fue el hijo de Abraham. Nuevamente se podría decir que es una injusticia porque Esaú era el primogénito, pero por la misericordia de Dios fue Jacob. Y se repite lo mismo con Israel, porque no es por obra, sino por la misericordia de Dios que suceden las cosas. Y pareciera que para nosotros fuera lo más duro en su vida. Tal vez usted tiene una dificultad, un problema, una enfermedad, y usted dirá, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué Dios está haciendo las cosas de esta manera? No es justo que Dios esté haciendo esto conmigo. No es justo que a pesar de que yo haga esto, haga lo otro, de que yo a Dios lo honre, de que yo a Dios lo busque, me estén pasando a mí estas cosas. Entonces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y usted tenga en cuenta que es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios que nosotros estamos vivos. Es por la misericordia de Dios que suceden las cosas, porque no sabemos de qué nos estamos salvando, no sabemos cómo Dios está operando en nuestras vidas. Entonces es por la misericordia de Dios. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel, porque a pesar de que el pueblo de Israel fue el elegido, fue el elegido, el pueblo elegido por Dios, ¿por qué el pueblo de Israel rechazó al Mesías?
rechazó al Señor Jesucristo y no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Usted podrá decir, es injusto porque ellos son el pueblo elegido. Y en vez de esto, ahora el pueblo se expandió. Ahora nosotros, los gentiles, los que no pertenecemos a ese linaje, el linaje de los israelitas, por sangre, ahora en espíritu somos injertados en ese pueblo. O sea que fue por la misericordia de Dios que el pueblo de Israel no aceptó al Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la familia de Dios se ampliara a aquellos que fueron aborrecidos, aquellos que fueron dispersados, aquellos que no son del pueblo sanguíneo de Israel. Entonces, Israel, el pueblo elegido, no acepta al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, para que nosotros también tuviéramos cabida en la salvación. Entonces usted podrá decir, o podríamos decir, bendito sea Dios. Por eso el pueblo judío, por eso el pueblo de Israel no aceptó al Mesías. Para que la cobertura se ampliara a aquellos que no eran elegidos, nosotros. Y por su misericordia nos llegó la esperanza, nos llegó la salvación. La salvación nos alcanzó a aquellos que no eran israelitas. Entonces podríamos decir que el corazón, ¿por qué no aceptaron al Mesías como Salvador, al Señor Jesucristo? Por su corazón duro, por el corazón duro que tienen los judíos, los israelitas. Pero no es por el corazón duro, es por la misericordia de Dios que nos alcanzó a nosotros. Ellos, para que vean en su tiempo la gloria de Dios y despierten y abran los ojos y en su corazón lo acepten como el Mesías. Pero para nosotros, los que no éramos elegidos, su misericordia nos alcanzó. Dios utiliza todos los recursos para que nosotros crezcamos. Dios utiliza hasta un hijo terco, a un discípulo duro. Si usted en este momento está pasando por una situación en la que tiene un hijo que no se acomoda, un hijo o una hija que no hace caso, y usted dice, ¿por qué mi hijo es tan terco? ¿Por qué mi hijo es ¿por qué no obedece? Tenga en cuenta que es por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros crezcamos, Él quiere que nosotros nos pulamos, Él quiere que nosotros nos edifiquemos por medio de todo esto, porque estas son las riquezas de Dios. Un discípulo duro, una persona dura de corazón que esté a nuestro alrededor, aquel que usted busca, que usted llama, que usted le comparte de Dios, pero no ha entendido todavía. Tal vez es por la misericordia de Dios que se está dando esto, para que su misericordia se extienda por el mundo. Porque para nosotros sería fácil compartir y dar instrucciones y que una persona obedezca rápidamente. Pero lo mismo se dio con Faraón. Si nosotros leemos del versículo 18 al versículo 21, nos van a explicar lo mismo. Porque las Escrituras dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios a quien quiere endurecer, endurece. Y en este momento el endurecido es el pueblo de Israel, pero es el pueblo elegido. Lo que pasa es que está endurecido por la misericordia de Dios para que nosotros alcanzáramos la salvación, para que los gentiles alcanzaran la salvación. Pero me dirás, pues, ¿por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido a su voluntad, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Uno podría decir, ¿por qué? Si la voluntad de Dios es irresistible.
Si Israel fue el pueblo elegido, ¿por qué no aceptaron al Mesías? Y aquí nos dice la palabra de Dios que más antes, hombres, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios tiene un propósito, tiene un plan, y dentro de ese plan estaba escrito que el pueblo de Israel elegido, el pueblo elegido por Dios, no reconociera al Mesías, para que nosotros pudiéramos tener la esperanza en nuestras manos y pudiéramos ser salvos junto con ellos, para que su misericordia se extendiera por todo el mundo. Ahora, gracias a esto, a que los judíos no aceptaron al Mesías, la misericordia de Dios se extendió. Si leemos el versículo 23 al 27 de Romanos 9, dice así: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora nosotros somos hijos de Dios también. Somos el pueblo que no era amado, ahora somos amados. El pueblo que no era suyo, ahora somos pueblo suyo. Gracias a la misericordia de Dios. Entonces, para concluir, a veces las cosas no parecen justas. A veces las cosas no parecen que tienen sentido. A veces las cosas no tienen sentido en nuestras vidas. A veces creemos que Dios no está haciendo lo correcto. A veces creemos que todo es una locura. Pero es por la misericordia de Dios que a veces las cosas se dan sin sentido, para que la gloria de Él sea manifestada en nuestras vidas. Muy bien, hijos de Dios, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en Noti Devocionales. Entra y síguenos en redes sociales, porque somos bendición llegando a toda ubicación.